La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La luz del pasillo. Hoy vamos a tener un programa distinto, un programa diferente, en el que vamos a tener una sola invitada, una sola persona con la que vamos a desarrollar, tanto Antonio Antón como yo, Álvaro Aguilera, esta conversación, este programa, a través de un recorrido por su vida, por su obra y por su propuesta filosófica y vital. Esa persona que nos acompañará hoy es Montserrat Galcerán, que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen y que ha tenido hoy la deferencia de estar con nosotros y nosotras en una nueva edición de este programa. Montserrat nació en 1946 en Barcelona, se licenció en Filología Clásica y Filosofía en la Universidad de Barcelona y se doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Durante los años 90 participó en numerosos movimientos antiglobalización, pero previamente había participado en movimientos antifranquistas durante la dictadura y la transición. Su activismo transcurre en este periodo igualmente desde la participación activa en los conflictos en defensa de la universidad, con motivo de la implantación del Plan Bolonia, hasta la participación en el movimiento feminista. También fue una de las contribuyentes a la creación de la Universidad Nómada, un grupo de producción intelectual actualmente integrado, si no me equivoco, en la Fundación de los Comunes. Es catedrática emérita de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito numerosas obras, entre las que cabe destacar La invención del marxismo, Innovación tecnológica y sociedad de masas, junto con Mario Domínguez Sánchez, Silencio y olvido, Deseo y libertad y La bárbara Europa. Y muy recientemente también Activistas en Cibeles. Bueno, Montserrat no solo ha publicado muchos libros y artículos, además, su actividad como articulista también es conocida, sino que realmente los libros y su interés por la filosofía y por el pensamiento y su conexión con la realidad política y social también la ha convertido en muchos momentos en una adelantada, en una trabajadora también del concepto y del pensamiento, que se ha adelantado muchas veces y ha preparado la recepción o ha profundizado en la recepción de gran parte del pensamiento. Por ejemplo, Invención del marxismo, que ha mencionado Álvaro, que es un libro que ya se ha convertido clásico, de un estudio clásico especialmente sobre la Segunda Internacional y sus conflictos y contradicciones. Su texto sobre la bárbara Europa, además, que desde el feminismo y el marxismo ha preparado y el camino para una recepción, creo que más honda y más profunda, del pensamiento decolonial y postcolonial, o textos como el de la innovación tecnológica, que además que tengo que decir que es inencontrable, y por eso quizás luego le preguntemos más cosas sobre ese libro o sobre reflexiones que le surgen unos cuantos años después de su publicación sobre esta relación entre tecnología y sociedad, que hoy es especialmente pertinente. Todo esto además nace, yo creo que también por una pasión por la lectura, y por ahí queríamos un poco preguntarte, Montserrat, aparte de agradecerte que estés con nosotros. De nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras por el montaje, la difusión y por darme ocasión de poder discutir y hablar sobre todas esas cosas. Bueno, también, que no se me olvide, es muy importante, agradecemos a la librería Sin Tarima, como siempre, poder utilizar sus dependencias para la grabación de este programa, hoy en la librería de la calle Magdalena, aunque habitualmente estábamos en la que está junto al Rastro. Bueno, simplemente la primera pregunta por la que hoy queremos que sea un programa distinto, un programa, bueno, pues como decía, es la primera vez que vamos a tener solamente una invitada. Por supuesto, con acuerdo con lo que decía Antonio, darte mucho las gracias porque estés aquí con nosotros y nosotras, y la idea es un poco que la conversación fluya de forma natural, que vayamos haciendo un recorrido vital, filosófico, literario, político también. La militancia política es un elemento muy importante en tu vida. Pero yo quería empezar con una pregunta, que sería: ¿por qué una joven en los años 60 decide estudiar filología clásica y filosofía, y con qué intención realiza esos estudios en una España tan gris, tan dura como la de la dictadura franquista? Pues claro, es una pregunta así de pronto un poco difícil, porque yo creo que lo que me decidió, bueno, aparte de que yo era una fanática de latín y griego, me encantaba traducir. Digamos que en aquella época, claro, había todavía la división en el bachillerato entre ciencias y letras, y luego había el bachillerato elemental y el bachillerato superior, ¿no?
Yo en mi colegio, yo iba a un colegio privado, pero no era religioso, era seglar. Y en ese colegio, claro, las niñas normalmente dejaban el bachillerato en cuarto, que era como con 13, 14 años, porque ya se suponía que las mujeres pues no seguían estudiando. Las que seguíamos, había esta división, ¿no? Bachillerato de ciencias, bachillerato de letras. A mí se me daban muchísimo mejor las letras que las ciencias, sin duda ninguna. Y ya te digo, me encantaba traducir, o sea, enfrentarte a un texto en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Y desentrañar lo que hay ahí, además disfrutar con la propia traducción. Recuerdo las traducciones que traducíamos a Homero, traducíamos a Virgilio, y era un placer, ¿no? Frente a otras asignaturas que eran como más pesadas, porque la historia te la aprendes y la literatura, pues, bueno, a veces lees y a veces no. Pero enfrentarte a los textos clásicos, así como casi como vírgenes, porque no teníamos la apoyatura en una traducción, me encantaba. Entonces, bueno, yo decidí que, y aparte los profesores también me inclinaron como, bueno, filología clásica es lo tuyo, y la verdad es que disfrutaba mucho. Luego, claro, cuando empecé la universidad, nosotras estudiábamos filosofía y letras, eran 2 cursos de comunes, y luego la especialidad. En la especialidad ya me empecé a dar cuenta de que a pesar de mi pasión porque claro, hay que decir que era una enseñanza muy humanista, ¿no? A pesar de esa pasión por la antigüedad clásica, estaba todo dicho. No había casi textos que estuvieran inéditos, era difícil dedicarte en aquel momento a la arqueología, no era un campo donde pudieras como hacer mucha investigación. Y en cambio, filosofía, que cada vez me atraía más, pues como que te permitía como entender el mundo, que era lo que buscábamos, sobre todo las personas más, no sé cómo decirlo, más inquietas, más preocupadas por lo que nos pasaba, ¿no? Entender en qué mundo vivíamos, hacia dónde iba, entender el sentido del conocimiento, entender por qué queríamos ser intelectuales, porque bueno, yo provenía de una familia de la pequeña burguesía, o sea, mi padre tenía un par de pastelerías, o sea, no era un intelectual. Entonces, claro, ese afán por encontrar un lugar en el mundo y entender ese mundo me llevó hacia la filosofía. También es verdad que la filosofía que dábamos era pues, muy clásica, ¿no? Pues Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Hegel, poca filosofía contemporánea, pero hay que decir que en aquel momento, yo terminé en el 68, como te has dicho, la Universidad de Barcelona, la Facultad de Filosofía de Barcelona, era de las más activas dentro del panorama. No era como Madrid. O sea, cuando llegué a Madrid, bueno, llegué un poco antes, a principios de los 70, pero entré en la universidad a finales de los 70, quedé aterrorizada, porque aquello era, bueno, un nido no sé, fascistas igual es muy fuerte, pero gente muy conservadora, muy católica, muy antigua. Barcelona no, teníamos a Lledó, teníamos a Robert de Ventós, teníamos a Cerezo, tuvimos algunos de los iniciadores de la lógica formal, profesor que se llamaba Bonet, que era matemático, teníamos a Sacristán. Sacristán iba y venía, ¿no? Iba y venía, él era profesor en económicas, pero claro, todos nos escapábamos a ver sus clases. A ver sus clases, a sus cursos. Compañero mío era Toni Domènech, Paco Fernández Güell, era un curso superior al mío, pero bueno, como que teníamos un grupo dentro que, como te decía, que filosofía, éramos pocas chicas, muchos chicos y muchos seminaristas o seminaristas, porque les convalidaban los estudios que habían hecho de filosofía en el seminario. Entonces, claro, aquí yo estaba lleno de seminaristas, pero al menos eran seminaristas rebotados, que, bueno, tampoco eran así tan carcas. Pero era una facultad relativamente abierta para lo que era la época. Teníamos a Valverde, que era un encanto como profesor. Con él trabajamos mucho a Sartre, porque, bueno, a él le gustaba mucho y además era... Bueno, en el 68 estaba a las Claro, puertas, hicimos lecturas comentadas de algunas de las obras de Sartre. Ya me acuerdo que hicimos como una escenificación de Wicklow, que nos salió muy bien. O sea, bueno, filosofía era como un fermento de pensamiento, entonces, claro, no tenía color. Claro, y decías lo de, entré en filosofía para conocer el mundo. ¿Y qué mundo conociste en la España del 68? Por un lado, un momento duro como todos los momentos durante la dictadura, pero también, bueno, pues a las puertas del 68 y de lo que produjo en toda Europa, y a las puertas también de un proceso que terminaría acabando con
la muerte del dictador y todo lo que vendría después, pero sobre todo, ¿cómo se conoce? O sea, ¿qué conocimiento del mundo tuviste? ¿Cómo veías el mundo en aquel momento? Bueno, mal, porque realmente estaba mal, pero había, o sea, yo pertenezco a una generación, por decirlo así, que nos socializamos políticamente en la universidad, descubrimos la política en la universidad, porque claro, en mi casa, mi familia era una familia republicana, mi padre había hecho la guerra con los republicanos, pero un republicano más bien, digamos, de derechas, por decirlo así, y, y mi abuela estaba aterrorizada por la guerra, o sea, lo único que recuerdo de ella era el horror de haber vivido la guerra y que eso no volviera a ocurrir y que por favor y que no sabéis lo que es el hambre, las colas, las cartillas de racionamiento, etcétera, ¿no? Pues sus hijos en la guerra, en el frente, o sea, era un ambiente como de mucho miedo. Y en la universidad lo que aprendimos es a no tener miedo. O sea, Porque viviste una época en Barcelona, porque no sé si te pilló la capuchinada famosa. claro, yo estuve en la capuchinada, estaba en tercero cuando se hizo la capuchinada, entonces que nos encerramos ahí en el convento de los capuchinos, pues un montón de personas, éramos varios cientos con intelectuales de la época famosos y tal, ¿no? Estaba pues desde Tapies a Castellet, a yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, también era como perder el miedo a esa represión tan feroz. Es verdad que había compañeros que, bueno, que luego... yo no tuve una detención solamente, pero yo no pasé cárcel ni pasé torturas. Pero sí tengo compañeros que los torturaron. Entonces, claro, cuando volvían después de un mes, después de 2 meses, te contaban lo que había pasado, te quedabas estremecida, ¿no? Y yo me acuerdo los hermanos Kreis, que eran los de la policía secreta, que cuando les veíamos en las manifestaciones era como, son estos, o sea, horroroso. Pero aún así aprendías a no tener miedo, a que, bueno, teníamos derecho a querer vivir una vida sin dictadura, porque la vida que nos esperaba, claro, pensaba que en esa época teníamos 20 y tantos años, era que el dictador podía seguir y seguir y seguir y seguir, y además que otro dictador parecido lo heredara. Claro, pensar que estás en los años 60 con Europa, con todo lo que estaba pasando, y nosotras ahí como metidas en ese, ¿no? En esa presión al aire libre, porque claro, no estábamos en la cárcel, pero no podías, muchas cosas no se publicaban, había que tener cuidado con lo que se decía, no había derecho a reunión, no había derecho a asociación. Entonces, fue una época como muy ilusionante, por un lado, de descubrir nuestra propia potencia. Y eso, claro, cuando tienes 20 y pocos años, pues te arrastra, ¿no? No sé, somos invencibles, cosa que luego resultó que no era. Pero sí nos sentíamos como formando como un cuerpo colectivo poderoso. Podíamos, si hacíamos una huelga en la universidad, pues podíamos mantener la universidad cerrada durante varios meses. Es verdad que luego a la hora de los exámenes pues te examinabas como el que más, pero esa potencia, ¿no? Esa fuerza colectiva la descubrimos en esa época. Y ahí yo creo que la juventud española de mi época, al menos lo que yo viví, no era muy distinta de la juventud francesa o italiana o alemana, por lo que luego experimenté, ¿no? O sea, estábamos mucho más constreñidas porque vivíamos en una dictadura y no teníamos libertades, claro, pero teníamos esas mismas ansias de cambiar el mundo de abajo arriba, ¿no? Y pensábamos que podía ocurrir, ¿no? Porque claro, luego a eso le añades pues las lecturas, ¿no? Claro, pero a eso iba, que las lecturas luego entrabais puertas adentro del aula y os encontrabais la realidad filosófica de Leopoldo Eulogio Palacios, de Rafael Gambra, bueno, con perdón, porque también tenían su interés. Eso era en Madrid. Bueno, ¿eh? Eso era en Madrid. En Madrid, ¿no? O sea, en Barcelona yo recuerdo, entrábamos en las aulas. Bueno, teníamos un señor horrible que se llamaba Canals y que hacía una lectura de Kant que era imposible. O sea, Kant para él era como un teólogo y tal y cual. Pero como simultáneamente teníamos a Cerezo, y Cerezo era una especie de hegeliano cuya lectura de Kant, que también nos daba Kant, pero estaba muy pasada por Hegel y Heidegger, pues entonces nosotros hacíamos como unos panfletos en la pared, como contraponiendo el Kant teólogo de Canals y el Kant, digamos, ilustrado heideggeriano de Cerezo. Entonces Canals, cuando se lo poníamos en la puerta, cuando él entraba y veía esos carteles, se ponía furibundo y los arrancaba. Y nosotros... O sea que
no sé cómo decirte, la pelea filosófica formaba parte también de ese interés por... recuerdo que hicimos un seminario sobre Marx que nos lo dio un jesuita, Álvarez Bolaños, que bueno, nos dio una lectura de Marx pues un poco a su manera. No, a mí no me gustó mucho, pero como no sabía nada, pues me enteré que había una cosa que se llamaba materialismo histórico y materialismo dialéctico y que Marx había hecho una lectura de Hegel que no era la que canónica, o sea, bueno... Un poco como el padre Calvé, el libro aquel que sacó de Marx, ¿no? Sí, exactamente, como de este libro de aquella época. Sí, como un poco esa lectura era. O sea, como una especie de lectura pasada por lo más progresista que había en la Iglesia, que era el jesuita Álvarez Bolaños. Que, por cierto, un amigo mío, Ripalda, que supongo que habéis leído algún texto suyo, Sí. fue discípulo de Álvarez Bolaños. Un día hablando con él me dijo, no, claro, pero es que, hombre, era un jesuita muy puesto. Y es verdad, y además yo recuerdo que el tipo, hubo una vez que entró la policía en la facultad y nos quería detener, y es como si lo viera ahora. El tipo salió con su sotana, ¿sabes? Que le iba por detrás de él, se encaró con la policía. Ustedes aquí no entran, son mis alumnos, estamos haciendo un seminario y una discusión filosófico-política o no sé qué. Bueno, montó un número que... No creo que les convenciera mucho. No, pero Pero consiguió hombre, un cura que... era un cura en esa época, claro. Consiguió como que se... Voy a llamar inmediatamente al rector y al decano y no sé qué. Entonces consiguió que los policías que ya estaban en mitad del patio, no sé si conocéis la Universidad de Barcelona, que tiene letras, estábamos entrando en el patio a la izquierda. Pues estamos en la Universidad de abajo, la que está en la Plaza Urquinaona. Y claro, se entraba por la puerta y la policía estaba ya a medio patio. Que estábamos tentados de tirarlos al estanque, que había unos nenúfares preciosos. Y siempre decíamos, el día que veamos a un policía con esos nenúfares, es que vamos a disfrutar. No los tiramos, pero él consiguió que salieran del patio, que se metieran en el pasillo de detrás, y bueno, entonces nosotros salimos por el otro lado y ya... Saliéndome un segundo, aunque ahora volveremos... Un momento, una paréntesis. Se acaba de publicar los comentarios de Cerezo de la fenomenología, de 1000 páginas. Bueno, igual. No, es muy ¿Qué bueno. me acuerdo ahora? Cerezo era una edición ahí como completa. Sí, y era muy ¿Es bueno. grande esta enorme? Sí, en Trota, creo. Sí, sí. O sea, Cerezo yo tengo muy buen recuerdo de él como profesor y era un tipo, o sea, Hegel, y además nos apasionaba, claro, la lectura que él hacía de Hegel, el texto de la filosofía de la historia, era como, ¡guau! La razón que conquista y la libertad. Nosotros estábamos como, ¡guau! Eso. O sea, no sé, ¿no? La facultad no era en ese momento tan casposa. Claro, por eso, ahí va la pregunta, ¿no? Porque cuando has visto los toros desde la barrera, es decir, cuando te ha tocado ser profesora, sobre todo en los últimos años, en los que diste clase y demás, o sea, quiero decir, ahí a mí me interesa saber a alguien que vivió en aquella, en aquella universidad en el que hablabas tú de perder el miedo, pero claro, es que perder el miedo era la tentativa y la aproximación al conocimiento, era el elemento también, una forma de liberarse de ese miedo, era conocer. Años después se supone que en mejores condiciones, se supone que en libertad y demás, ¿cómo se veía desde el otro lado, desde el lado del profesor, de la profesora, a los nuevos estudiantes y ese afán de conocimiento, si se mantenía como entonces o como, bueno, yo soy un iniciador de carreras que nunca termino, Antonio no, Antonio sí ha terminado, ¿cómo se ve a los estudiantes? Porque mi sensación como estudiante en su momento, ya cada vez más lejano desgraciadamente, es que no, esa vinculación de que perder el miedo es conocer, no existía. Pero no sé si eres tan pesimista. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, ha habido años muy malos que el estudiantado estaba absolutamente pasivizado y estupidizado, y ha habido años buenos. ¿Qué pasa? Que no tienen miedo. O sea, tienen, mejor dicho, tienen un miedo difuso. Sí, al futuro, quizás, ¿no? Sí, existencial, al futuro, a la incertidumbre, a no sabemos qué va a pasar de nosotros, a no encontrar trabajo, a perder un poco el estatus de intelectual que parece ir asociado al título, ¿no? A la precarización. Pero es un miedo, pero no es el miedo político que teníamos nosotras, de que te van a detener, te van a meter en la cárcel, te van a torturar y te vas a tirar ahí 10 años. Ese miedo no existe. Y tampoco tienen el miedo que teníamos nosotros, ponlo entre comillas, a ciertos profesores que nos podían fastidiar la vida. Pues te abrían un expediente y es que no podías continuar. O sea, el mismo Paco Fernández Güell, que antes lo he citado,
a él como consecuencia de la capuchinada lo mandaron a hacer la mili, no sé si a Ceuta o a Melilla, y tuvo una mili como de 2 años, o 2 años y medio, o 3, y acabó la carrera ni se sabe cómo. Porque claro, te cayó un expediente de 5 años y ¿qué hacías? Entonces, eso no existe, esa represión no existe. Es verdad que hay profesores muy asquerosos y asquerosas, pero ese miedo no lo hay. Entonces, el acceso al conocimiento es otra cosa. Y luego yo también veo que los estudiantes, en filosofía al menos, en otras carreras quizá no tanto, entran con unas expectativas que por lo general no se cumplen. Porque claro, ellos entran con la expectativa de filosofía me va a abrir la cabeza y claro, entonces pues tienes lógica, metafísica, ontología, historia de la filosofía clásica. Como mucho puedes tener un seminario en el cual se trate algo que te interesa un poco. Y como mucho puedes tener la suerte de tener un profesor que te atrape, pero en filosofía éramos como 50 y tantos, buenos que pueda haber. Pues como en cualquier otro trabajo, ¿qué habrá? Un 10%, como mucho. Pues si somos 50, pues habrá 5. El resto son gente, algunos muy eruditos, otros, bueno, que se saben la lección, otros que son muy jóvenes y acaban de llegar y están muertos de miedo y no saben muy bien por dónde tirar. Entonces, yo creo de todas maneras que además una de las cosas que les pasa es que tienen, no sé si fue tu caso, da igual, te lo tomas mal, No. poca paciencia. No, por supuesto que fue uno de mis problemas. O sea, hay que tener, en todas las cosas. o sea, para encontrarle el gusto, pues hay que leer y leer y leer y a lo mejor en algún momento dices, wow, ¿no? Pero por citarte solamente un caso. O sea, tú empiezas a hacer una analogía de Hegel y es que te quieres morir. Bueno, digamos la lógica. O sea, es que eso es infumable. Pero luego, eso te habrá pasado a ti, ¿no? Cuando vas leyendo y leyendo y aquello es como una especie de novela. Claro, con la fenomenología, sí, claro. Es como una novela. Y la conciencia, la autoconciencia, y luego la pelea entre las autoconciencias, y luego el espíritu y el ser, y la esencia, y al final te quedas como diciendo, wow, ¿no? Qué cosa, pero para eso llevas 1 mes y medio leyendo. Hombre, Y luego vuelves a sufrir con fuerza de entendimiento del capítulo 4, ¿no? Pero ya como te has empezado a enganchar, ¿no? Te enganchas. Una pregunta que te quería hacer. En las grietas del sistema académico franquista y del muy precaria República de las Letras que hubiera, por llamarlo de alguna manera, o del mundo literario, ¿por esas grietas se coló algún referente, alguna voz femenina en la que os pudieseis apoyar? ¿O quizás serían más que nada escritoras o ni siquiera? En esa época que yo recuerde, no. No teníamos ninguna profesora. O sea, yo había tenido profesoras en el instituto y en el colegio, pero eran profesoras de enseñanza media o de bachillerato. Además, había una cosa muy curiosa que era, nosotras teníamos profesoras durante el bachillerato y en cambio en PREU, que se suponía que ya era el preuniversitario, empezábamos a tener profesores, hombres. Porque ya como estábamos a un nivel... En la universidad yo no tuve ninguna profesora. O sea, estoy haciendo memoria, pero creo que ninguna. Bueno, pero digo también de lecturas que se colaran, revistas que os llegaran o libros de fuera, no sé. Te diría igual Simone de Beauvoir a través de Sartre. Yo creo que debió ser de lo poco que leíamos. Y luego el libro este de... ¿Cómo se llama esta autora? La mística de la libertad. ¿Cómo se llama esta? No, la americana. No me acuerdo ahora del nombre. La mística de la feminidad. ¿Betty Friedan? No. De Betty Friedan. Vale. Y este lo leímos con tiempo. Bueno, y una autora que leíamos era la... Claro, yo soy de Cataluña, en Madrid no te sé decir. La María Aurelia Capmany. La leíamos con cierta atención, como mujer. Pero claro, fuera de la universidad. En la universidad es que referentes femeninos no había ninguno. Ninguno. En griego había una que era ayudante, que estaba empezando entonces, pero que no nos daba clase ni nada. O sea, era como que, bueno, esta chica ya ha acabado hace 2 años y anda por ahí, pero no teníamos referentes de mujeres. Sí, era un coto vedado. Eran varones. Pero mencionas a Simone de Beauvoir. Bueno, igual me estoy adelantando, pero que ahora se ha convertido en arma arrojadiza de una forma bastante paradójica, ¿no? Ya. Porque yo creo,
bueno, no sé, no me toca a mí opinar de estas cosas, pero No, me da que en el pero- segundo Opinamos sexo todo, no, Antonio. no permite todo tipo de lecturas, no solo las de una parte. Bueno, y luego su nombre mismo lo indica, ¿no? Es el segundo, no el primero. El primero es el masculino, el segundo es las mujeres. Y además el final del segundo sexo es un poco estremecedor, porque es, bueno, no sé si os acordáis, era la santa o como la monja la que, ¿no? La que, bueno, pues está recluida en sí misma y tiene relaciones con nadie, o la que quiere ser como el varón, pero claro, no lo va a conseguir, que es un poco el sistema de Freud, o la que lo consigue, pero está condenada a, pues, independiente, pero sola, no sé qué, no sé cuántos, que claro que tampoco para una chavala de 20 y tantos años, que todos éramos heteros en aquel momento que yo recuerde, alguna debía haber que no, pero no se decía al menos. Pues claro, era un panorama como menudo futuro me espera, ¿no? O sea, ¿no? Si yo quiero ser intelectual, pero no quiero ser sumisa y quiero hacer mi vida, el futuro es, ¿qué? Soltería de por vida y... Porque claro, soltería quería decir que tampoco podías ligar mucho. Soledad. Soledad. Bueno, yo lo mencionaba porque como tocas temas que tocas en De Civil Libertad, bueno, Judith Butler ha habido momentos en los que ha intentado releer a contrapelo a Simone de Beauvoir contra muchas de las críticas contra ella y contra... ¿Qué dices? Que me estoy yendo de... No, que le estás dando la mesa. Ah, vale, Ah, vale, bien. no. Ese es un problema que estamos dando a los de sonido siempre. Claro. A ver, claro que caben muchas lecturas, no, qué duda cabe. En aquel momento yo creo que la leímos como de una manera muy, muy ortodoxa. O sea, es una señora que defiende a las mujeres, pero defiende a las mujeres en una relación además, porque claro, sí seguíamos la vida de Sartre y Simone de Beauvoir, en una relación difícil para ella con este buen señor, que le hace toda la sombra posible y ella, sin embargo, se mantiene siempre como muy discreta, lo cual tampoco era un modelo maravilloso, pero al menos era algo que te decía, las mujeres no estáis absolutamente obligadas a ser esposas, madres y, no sé, secretarias en el mejor de los casos, ¿no? Podéis aspirar a tener una vida intelectual. Claro, para los estudiantes esto era importante, porque es que si no... Porque además, bueno, yo también... Era un momento en el cual empezabas a tener relaciones sentimentales con compañeros, claro. Y lo que se te aparecía en el primer momento era, tú vas a ser mi secretaria, cuántos hijos me vas a dar, cuando no más que terminemos la carrera nos casamos, tengo que conocer a tu padre para que... Y eran los más avanzados. Me dé estamos permiso hablando. para... Hombre, claro, los más ya... Pero lo de tengo que conocer a tu padre para que me dé permiso para seguir, era como... ¿Y yo? Que soy la que tiene que dar el permiso. O sea, claro, estamos hablando de años 60. Estábamos muy lejos de todo eso. Ya en el 68 empezaron otro tipo de cosas, pero 66, 67, 65, unas relaciones muy casposas, ¿eh? Muy Ahí quería ir familiaristas. yo. Una vez, terminas la carrera en el 68 y luego en los 70 vas a Madrid. Sí, o sea, en el 68 conseguí una beca para ir a Alemania, que fue un revulsivo, o sea, me cambió la vida. Gracias a Lledó, además. Y él me consiguió una beca para estudiar con Gadamer, que bueno, que claro, Gadamer el pobre intentó que me dieran la beca, pero tenía todo tipo de problemas. El DAD, que era el organismo que me la tenía que dar, pues no me la dio hasta febrero o marzo del año siguiente. Yo no tenía dinero, tenía que trabajar, bueno, etc. Y luego, claro, como ya conocía a la gente del 68 en Heidelberg, pues aquello fue como feministas, comunas, revolución sexual, o sea, eso ya no es la potencia de Barcelona, eso es, vamos, nos estamos enfrentando aquí al grupo Springer y a los cuarteles de los americanos, eso es una revolución como debe ser, o sea, eso ya es otra cosa. O sea, yo creo que allí fue donde realmente como que me quité de encima todo este tipo de morralla. Y ahí ya luego regresas. Y sí, luego ya vuelvo en el 70. No quería volver a Barcelona porque volver a Barcelona para mí representaba como una tortura, porque claro, no me iba a poder quitar de encima a la familia. Uh-huh. Y es que, a ver, y además pues claro, me había puesto a vivir con el que luego fue mi marido, con lo cual, bueno, problemas de más.
Había entrado en el Partido Comunista, con lo cual también más problemas todavía. Entonces decidimos venirnos a Madrid. Que bueno, algunas veces he pensado, no sé si fue una buena decisión. A estas alturas de la vida, dado que no me he ido de Madrid, debió serlo, porque claro, si no me habría ido, ¿no? Pero claro, fueron años muy duros, porque llegamos a Madrid en el 70 y Franco murió en el 75. Fueron 5 años del final del franquismo, donde seguíamos teniendo esa sensación de potencia, porque había mucha manifestación, muchas luchas obreras. Teníamos la esperanza de que el final del franquismo iba a dar paso a una transformación de verdad muy profunda del país, pero no fue así. O sea, Franco se murió en la cama y todos sabemos lo que pasó, y la transición fue como un horror. Entonces, bueno, ya después de la transición, porque claro, ya luego yo me echaron, bueno, medio me echaron, medio me salí del PC a finales, ya fue en el 76, sin trabajo, tenía un hijo, pues no lo tenía muy fácil, la verdad. Y entonces conseguí entrar en la universidad. Tuve primero un contrato del 76 a finales del 77 en el departamento de lógica, por un azar de la vida, pero bueno, la lógica matemática a mí me gusta, me parece una de las ramas de la filosofía, además de las que más ha crecido, ¿eh? Y es un campo muy interesante, pero para alguien con mucha formación humanista como era la mía, resultaba un poco complejo. ¿Ahí estabas con Garrido? No, porque yo entré con uno que luego se fue a la Autónoma, que murió. ¿Con Alfredo de Año? Con Alfredo de Año. ¡Ostras! Sí. ¿Y cómo era Alfredo? Porque es que es una figura dentro de la lógica complejo, muy complejo. Muy complejo. Y además, claro, yo entré en la Complutense con él, pero luego se fue a la Autónoma. Y entonces vino Garrido, que fue el que me echó. Porque, claro... Después de todo el tema del tribunal con Sacristán... Claro. Eso fue otra movida. Entonces me quedé como, ¿y ahora qué hago? Y bueno, tuve la gran suerte, porque bueno, en la vida a veces tiene suerte, de que llegó a Historia de la Filosofía, llegó un profesor que estaba en Lisboa, que se llama Osvaldo Marquet, no sé si a ti te suena. Hubo un momento, yo pensé que le darían esa cátedra a Lledó. Y fui a hablar con él, claro, y él me dijo, bueno, pues no sé, había cierta posibilidad de que se la dieran. Pero resultó que no se la dieron a este otro señor, a Osvaldo Marquet. Con lo cual, claro, la gente que yo conocía, pues nos quedamos así un poco como, ¿y este señor? Pero resultó que este señor, que luego fue muy amigo, porque era un tipo encantador, aunque era un señor pues más bien, digamos, de centro-derecha, pero un increíble conocedor del idealismo alemán, no traía gente consigo, con lo cual necesitaba gente nueva en el departamento, y además estaba muy harto de que en Madrid todo el mundo decía que sabía alemán y no sabía. Y claro, todo el mundo decía que leía Hegel, que leía Nietzsche, que leía Kant en el idioma original. Él sabía muy bien alemán porque había estado muchos años en Alemania. Y les pilló a todos. Y les pillaba a todos. Entonces me hizo una prueba. Vamos a ver, usted dice que sabe alemán. Vamos a comprobarlo. Claro, yo me quedé como diciendo, oiga, que por supuesto que es alemán. Vamos a ver, me puso un texto delante. Y con mi pasión por la traducción, yo, Y entonces me dijo, pues sí, venga, tengo un contrato de ayudante, que en aquella época te los daban a dedo, ¿eh? Y había un contrato de ayudante vacante en su departamento y cogí ese contrato de ayudante. Luego hubo sus problemas porque ese contrato terminó al año, entonces no me lo renovaron. Bueno, lo típico. Pero bueno, luego la cosa pues... Pero ya iniciaste una asignatura dentro del mundo de la universidad. Pero entré en la Universidad Complutense en un sitio donde era muy difícil tener amigos, la verdad, porque es que era un sitio horrible. O sea, el predecesor de este Osvaldo Marquet, el anterior... O sea, no de Año, sino el que estaba antes. El que estaba en Historia de Filosofía. Es que tampoco... Bueno, pero eso lo podemos buscar, el que era. Era un señor que murió, por eso esa cátedra quedó vacante y se la dieron a Marquet en vez de dársela a Lledó, que es lo que yo pienso que debería haber ocurrido. Pero bueno. Pero este señor, el último texto que publicó, era un libro sobre Primo de Rivera.
sea, que ese era el ambiente que había. Es que no me acordaré cómo se llamaba este tipo, pero sí, luego os lo puedo decir, porque era un señor que se contaba que en su despacho de la facultad había un cajón donde tenía una pistola. Bueno. Porque se llamaba el filósofo de los sindicatos. Y no precisamente de... Cuenta Juan Ramón comisiones obreras. Capella historias muy parecidas de los falangistas en Barcelona que iban con las pistolas, ¿no? Y de ahí los problemas que tuvo Sacristán, que al final tuvo que pedir prestada una pistola. Se llamaba Muñoz Alonso, ahora me ha venido el nombre a la cabeza, este señor. Entonces, este era el que era catedrático todavía en el año 76. No sé si murió en el 76 o por ahí. Y dejó esa cátedra vacante porque murió de repente. Entonces, claro, imagínate cómo era, o imaginaros cómo era el ambiente en ese sitio. Y claro, Marquet, quieras que no, era un señor, pues, culto. Además, yo tuve la gran suerte de que él había vivido la Revolución Portuguesa en el 75. Él era un fisteano. Y entonces entendió que la Revolución Portuguesa era como un empezar de nuevo, que era lo que defendía Fichte. Fichte, como todo el mundo sabe... Fichte, o sea, el Fichte portugués. El Fichte, exactamente. O sea, Fichte era un defensor de... Sí. Bueno, luego fue leído como defensor del nacionalismo germano y era un tipo... Bueno, sí que tiene Claro. ¿no? Como una fuerza de irrupción, porque para él la libertad es crear un mundo nuevo a partir de la nada, pero este señor hizo esta lectura de Fichte en Portugal en la Revolución del 75. Y entonces a la gente que más o menos estábamos en esas movidas, le caíamos increíblemente bien, porque le parecíamos como, no sé, como libertadores, como... O sea, lo leía idealistamente, pero bueno. Esto nos da como las coordenadas para un poco abordar tus libros posteriores, ¿no? Del idealismo alemán a el marxismo, la invención del marxismo, perdón. Yo he leído artículos tuyos también sobre Schelling. Claro. Bueno, ¿qué ibas a decir? Claro, porque un poco el peaje de esa época, que hay que reconocer que lo pagué, como todo el mundo que quiere hacer una carrera en ese ámbito, fue leer mucho pues, a Fichte, a Schelling, a Hegel, a todos los autores del idealismo alemán, ¿no? Es que eso, y empaparme del romanticismo y de Novalis y de Hölderlin Sí. y de todo eso. O sea, eso es un tema que conozco, yo creo que bien, para lo que es el estándar medio en nuestro país. Y eso se lo debo a Marquet, con gran irrisión de otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que Gustavo Muñoz era... bueno, era muy crítico, ¿no? Y alguna vez discutiendo me decía, pero bueno, man, se deja. O sea, ¿por qué te lees esas cosas? O sea, déjalo ir. Decía, yo qué sé, o sea, tiene su qué, ¿no? Hölderlin, bueno, como romántico. Por favor, o sea, es uno de los mejores. Es uno de los mejores poetas de la época. Poeta de los mejores de la historia de la humanidad. Y sus propios textos, incluso los textos narrativos, son increíblemente potentes. Claro que hay una lectura fascista de Hölderlin, por supuesto. Claro que hay una lectura fascista de Hegel, sí. Pero si tú lo lees, bueno, no sé, puedes encontrar otras cosas. No tienes por qué pensar que esa es la única lectura canónica. Es una lectura anacrónica. Claro. Es una lectura desde el después, no de... Claro. Entonces, a mí no me parecía que fuera tiempo perdido leer a estos autores que te llevan a otro tipo de cosas. El propio Schelling tiene cosas... escribí el artículo de las agendas de Schelling. Agendas, sí. Porque quise ver qué es lo que decía Schelling durante el año 48. Estábamos en plena revolución. ¿Qué decía este señor? Me encanta que hayas sacado este tema porque hemos estado hablando de catedráticos y de profesores y del franquismo, y en el artículo ese, si no recuerdo mal, de Schelling, cuentas cómo él se enfadó mucho con los... Bueno, en 1848, la gente manifestándose por las calles, y él se enfada con la criada porque la criada quiere colgar la bandera republicana alemana, ¿no? Claro. Y entonces, hay algo de Schelling un poco en los catedráticos de ese momento, pero claro. ¿lo sigue habiendo ahora? Sí, es un mundo... A ver, por todo lo que decimos, es un mundo complejo, son textos difíciles, exigen cierta erudición, mucho tiempo. Entonces hay personas que como que se encastillan en esa erudición, porque eso no tiene final. O sea, tú puedes perseguir y perseguir y perseguir y perseguir y perseguir. Entonces se encastillan ahí y es como... Están relativamente protegidos, sobre todo si son... ¿no?
catedráticos o gente ya con sus cátedras o con sus plazas que nadie les va a poner en cuestión. Entonces, a ver, no van a perder el tiempo en cosas de calle. Es como, yo qué sé, la gente se manifiesta porque no tiene otra cosa que hacer. Vamos, Yo no quería porque eres dejar muy de- poco umbraliana, de Monse. No estamos hablando nada de tus libros. Entonces, Anti-umbraliana. y hombre, también hay que hacer un poco de Aquí, promoción. Por ejemplo, en Silencio y Olvido, el pensar de Heidegger sobre los años 30, que es un libro fundamental en el que eres una de las... primero llegó, o uno de los primeros fue el libro de Farías, ¿no? Que abrió el debate, pero tú eres de las primeras que aborda directamente la cuestión de Heidegger y el nazismo y tal, y haces una pregunta que, por ir al, como estamos hablando también, estamos haciendo una introducción también generacional, aquí te preguntabas, al principio te preguntas por justamente esa fascinación que ejerció sobre una generación Heidegger, pero me gustaría también mencionar otros autores también franceses que os llegó, tal. O sea, eso generó una abertura, ¿no?, filosófica, supongo, pero que también años después, en concreto, bueno, este libro, pues un par de décadas después, también parece como que te planteas, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos interesó? ¿Por qué no vimos algunas cosas y otras sí, ¿no? El Heidegger, ahora que por cierto, que esto lo publicaste antes no olvidemos que en Los Cuadernos Negros, Peter Travny lo empieza a publicar en el 2014, los diarios. Es de 2004, si no recuerdo de mal, ¿no? Heidegger. Sí. Claro. Entonces, tú te adaptaste un poco a ese debate y lo abordaste en este libro, pero me interesaba eso, la pregunta de qué os fascinó, ¿no? O ese, no sé si arrepentimiento, pero como reflexión de... No, a ver, arrepentimiento no tiene sentido, pero sí una reflexión. Y saqué, porque después de, bueno, hace como un año así, me pidieron un texto que lo he sacado en un libro de una compañera portuguesa que ya sigue trabajando con Heidegger. Y entonces me leí el libro de Fey, que es demoledor, demoledor, y dije, te has quedado corta, Monse, te has quedado corta. O sea, iba muchísimo más allá. Porque Heidegger es un autor muy oscuro. Entonces, sobre todo después de la guerra, después de que los nazis pierdan la Segunda Guerra Mundial, él esconde una parte de sus textos y de sus pensamientos. Y Fey ha hecho una investigación brutal sobre textos, o sea, clases que da en la época del nazismo, ¿no? Sobre todo, digamos, los primeros años de la guerra. 39, 40, 41. Sí, cuando van ganando. Cuando van ganando. El libro de Fay es la introducción del nazismo en filosofía, ¿no? Sí. Y saqué una reseña y luego algo de esta reseña he aprovechado para hacer ese artículo que te digo, porque es que, claro, a ver, cuando él hace el análisis, cuando Heidegger hace el análisis de la sumisión, digamos, del Dasein, ¿no?, del existente, frente al ser, claro, siempre utiliza ese lenguaje. Pero, sin embargo, en uno de los cursos cuyos manuscritos y las anotaciones, porque sabes que en Alemania hay una cosa que se llama el protocolo, que eso nosotros durante unos años en el seminario lo hacíamos, que consiste en tomar acta de lo que se dice. De las lecciones. Sí. De las lecciones. Entonces, un par de alumnos toman acta de estas lecciones y eso se archiva, la universidad lo archiva. En la sesión siguiente se revisa el acta por si hay algún error o tal y cual. El profesor tiene derecho a revisarlo, a anotarlo y tal y cual, pero la universidad guarda esas actas. Entonces, Fey ha tenido acceso a algunas de estas actas y aparece claro lo que el acta refleja. Entonces, claro, hay algunas en las cuales Heidegger dice, pero ¿cuál es el intérprete del ser? El Führer. Entonces, claro, te quedas diciendo, si tú quitas esa frase, claro, queda todo como, bueno, ser se puede interpretar de muchas maneras, puede ser una especie de llamada mística, puede ser, pero cuando él te lo dice así, dices, es que este señor estaba realmente comprometido con eso. Hay un párrafo que lo puse en la reseña porque me dejó aterrorizada. Hay un momento en el cual habla de la dignidad para morir. Eso es un texto en el cual dice, y es como ya el final, como de mitad de los 40. No todo el mundo está a la altura de la dignidad que se requiere para morir. No todo el mundo puede morir.
hay quien simplemente es abatido, y la palabra alemana quiere decir abatido, como un animal, ¿no? Cuando se abate un cerdo. Hay quien simplemente es abatido. Sí, es una justificación de los campos de concentración y O de sea, exterminio. Aún así, yo creo que... Hay un montón de cadáveres O un gesto muy jungeriano que hay muchos en Heidegger. de este tipo, también como de provocación. No todo el mundo está preparado para morir. Hay que tener como, bueno, como para... Esos muertos no cuentan. Entonces, claro, se te estremece el cuerpo, ¿no? Porque dices, madre mía. Yo, a riesgo de que me mate el equipo, pero bueno, voy a intentar, en vez de hacerlo en forma de pregunta, casi que simplemente lo voy a dejar ahí para que la gente que nos está escuchando lo investigue, porque has escrito un par de artículos, creo, recientes, y más que supongo que escribirás, de Heidegger como síntoma actual. Es decir, si en el 2014 se empiezan a publicar los Cuadernos Negros y en el 2014 empieza la guerra en Ucrania y Rusia, en el 2021 pasan dos cosas con respecto a Heidegger, que en Rusia Alexander Dugin empieza a conceder entrevistas y no para hablar de Heidegger, y en Kiev hay un seminario, en el verano de 2021 hay un seminario sobre la traducción al ucraniano de Heidegger. Entonces yo no estoy vinculando las cosas, pero me parece que hay ahí algo así como un síntoma Heidegger. Dugin ha hecho muchas conferencias muy previas de Heidegger, siempre ha hablado mucho. ¿Quién? Pero Dugin, sí, en el Dugin. texto este Vamos, de los la... de ahora, ¿eh? Lo de- Ya, pero... El Dugin, en el texto este de, ¿cómo se llama? La nueva teoría política o algo así, se escribe un artículo sobre eso porque me dejó estremecida. Hay un capítulo dedicado al Dasein, con esta palabra, Sí, sí, sí. y el miedo, ¿cómo decir? Como la necesidad o como el haber encontrado en Heidegger una respuesta a ese miedo existencial. Pero que es muy previo, vamos, esto ya al principio de los principios, en aquellas... Bueno, vamos, hay un libro de Carrer, se llama Limonov, que yo lo recomiendo, está muy bien, y habla muy bien del inicio de cuando se juntan Limonov o sea, quiero decir que es algo que ya viene de tiempo, no es de ahora. O sea, hay también en Heidegger esa que puede atrapar, ¿no? Frente a esa especie de lo político correcto y no sé qué, no sé cuánto, esa especie de furia, ¿no? De furia como no sé, de romper ese mundo hipócrita y aparentemente pacificado y aparentemente maravilloso y como sacarle esa punta siempre y que engrana con ese peligro de la existencia, porque eso está en él, ¿no? Sí, sí. Pero claro, frente a algunos colegas que lo leen muy fenomenológicamente o existenciariamente inclusive, yo creo que esta pasión por la muerte en Heidegger está. Bueno, claro. Que puede dar Ser para la lugar muerte. a lecturas necropolíticas, que puede dar lugar a otro tipo de cosas. Y está, bueno, y no hay por qué, como decir, aterrorizarse, ¿no? Pues está ahí. Está ahí y puede haber un placer en morir y en matar. Eso hay que reconocerlo. Está Cioran, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, que hay todo un vector ahí del pensamiento que a veces, como el progrerio bien pensante, es como, no, yo soy muy bueno. Pues no, esa beta está ahí y hay que reconocerla y a lo mejor hay que explorarla también, ¿eh? No te voy a decir que no. Lo que pasa que a mí no es lo que más me llega. Pues desde un lado más afirmativo, luego escribiste libros como el de Deseo y Libertad, que aunque en la primera parte examinas las contradicciones del concepto de libertad, un poco haces una historia, ¿no? Pero también abordas autores como Spinoza, como antes la Judith Butler, o yo qué sé, más autores que has trabajado también y que habéis trabajado en la Universidad Nómada, que son un poco más afirmativos, yo creo, Sí. más luminosos, ¿no? Sí, a mí me llama más ese tipo de pensamiento. O sea, para mí Spinoza fue también un descubrimiento, ¿eh? Porque Spinoza era un autor que yo en la facultad no lo había trabajado, la verdad, en la carrera, quiero decir, ni en los primeros años, claro, estaba muy lejos de lo que me interesaba cuando hice la tesis doctoral y tal y cual. Me llamaba la atención la presencia de Spinoza en Hegel, y fue un poco por ahí, por donde... Y luego leí el texto de Negri, leí, claro, el texto de Albiac, ¿cómo se llamaba? La anomalía. No, la anomalía histórica es el de La Negri. anomalía salvaje es el de Negri, ¿no? Sí. La anomalía salvaje es el de Negri y la sinagoga vacía, La sinagoga vacía, eso es. es el de Albiac, que Albiac era compañero de departamento en aquella época, aunque luego, bueno, de Un día hacemos un programa de su evolución. Guau, madre mía. Involución, en mi Pues opinión. me llamas como testigo. Que está dependiente de aquí, uno sobre de año y otro sobre... Sí, Albiac. no, y con Albiac, estás con- invitado, Gabriel. Sí, bueno, madre mía.
Claro que sí, nos encantaría tener a Albiach aquí en este programa. Yo creo que sí, quedaría mucho. Sí, porque por lo menos A mí es me un interesa. recorrido de involución, bueno, a mi juicio, de involución de alguien que conoce su propia involución, es decir, que la hace por algo, ¿no? Sí. No es como Jiménez Los Santos o gente parecida, ¿no? O sea, es decir, es una persona que tiene vamos, no sé si llamarlo coherencia, pero bueno, una línea de Bueno, pensamiento. justo no sé cuándo se Él va a se- emitir él se esto, pero autocritica pues ya mucho, se ha emitido, ya ha A lo pasado. mejor ya le hemos o invitado a un pasará. programa sin que Igual sepa pasará. esto. Pero bueno, a la luz de las últimas cosas que ha dicho Los Santos, yo creo que podríamos reivindicarlo un poco como traductor de Lyotard, aunque sea. No estás invitado, Federico. O sea, la cosa fue que, claro, la lectura que hacía Gabriel, bueno, Albiach de Spinoza, era una lectura que a mí me rechinaba, porque no me parecía que en Spinoza hubiera esa lectura. Entonces me empecé a meter con Spinoza, que Spinoza también es otro autor que exige dosis de paciencia mortales. Sí, pero bueno, es... Y entonces encontré, posiblemente guiada por Negri, claro, esa positividad del pensamiento de la inmanencia y dije, wow, eso sí que... Porque, claro, de ahí enlazas ya con Deleuze, yo había leído muchas cosas de Deleuze, pero me faltaba un poco como este engranaje y la verdad es que eso dio un vuelco también a ese pensamiento. Vale, vamos a dar un pequeño salto porque vamos a hablar de tu último libro. El libro que es Activistas en Cibeles, apuntes para futuros municipalistas de traficantes de sueños. Aquí lo tenemos, que es tu último libro y que habla de la última etapa en tu militancia, no la última etapa en tu militancia, pero muy reciente etapa en tu militancia porque fuiste concejala de gobierno en la experiencia de Ahora Madrid. Y bueno, ayer preparando el programa bromeaba con Antonio y decía, bueno, pues ella fue arrojada al mundo de Ahora Madrid, precisamente porque estábamos hablando de Heidegger, y el ser para la muerte no sé exactamente cómo encajarlo en esta cuestión, ¿no? Pero por darle un poco de sentido del humor a la historia, ¿no? No sé si Chamartín estaba vorhanden o zuhanden. Bueno, Pero en cualquier caso, era el da del Sein. Chamartín estaba a la mano, Chamartín estaba Eso a la sí mano. te lo digo, y madre mía. Madre mía. Entonces, bueno, ¿cómo resumirías esa...? Bueno, que en tu libro más o menos haces una reflexión al respecto, pero ¿cómo resumirías tu paso por algo que es una experiencia muy extraña porque en el sentido de que muy poca gente de la izquierda militante ha tenido funciones de gobierno en este país? Aquí casi siempre menos, contadas ocasiones, muy contadas, eso se le ha reservado por un lado, la derecha histórica y conocida y por otro lado, a la derecha del Partido Socialista, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido una experiencia dura, muy dura, muy dura. O sea, a ver, yo había participado en movimientos políticos, había estado, no sé, pues hemos hablado antes, ¿no? Del periodo, el final de la dictadura de Franco, los movimientos en la universidad, en el movimiento antiglobalización, pero bueno, no en la política directa. Claro, cuando surgió los inicios de Municipalia y de la candidatura municipalista, pues con la gente de la Fundación de los Comunes, que estábamos ahí como, no sé, no como agentes prioritarios, pero sí después del 15M y tal y cual, nos habíamos metido mucho en eso, dijimos, bueno, pues venga, ¿no? Vamos a montar una candidatura municipalista en Madrid, hay miles para eso, mucho entusiasmo. De nuevo, aquello que ves, esa potencia colectiva que es lo que a mí me atrapa, ¿sabes? Como cuando ves como que la gente empieza a discutir, vamos a hacer esto, vamos a hacer la otra, las cosas salen, no sé qué. Entonces eso es como, venga, vale. Y entonces a la hora de montar la candidatura, pues hicimos primarias, teníamos un cierto problema con Podemos y tal y cual, y hicimos primarias, bueno, yo salí en el punto, salí como 15 me parece, y dije, bueno, tranquilos, porque no me va a tocar. No me va a tocar, o sea, bueno, yo estoy aquí, yo apoyo y tal y cual. Pero de aquí que me tocó, porque llegamos hasta el 20. Y claro, de repente nos encontramos gobernando la ciudad, que es, vamos, una experiencia increíble gestionar una ciudad de 3 millones y pico de habitantes como es Madrid. Y luego... Y a los 15 días tenéis, que lo cuentas en el libro, lo he perdido, ¿dónde está el libro? Ah, está aquí. Lo cuentas en el libro, a nada ya tenéis problemas, la cuestión de Guillermo Zapata, claro, ¿no? O sea, tenemos una guerra cultural brutal, tenemos como líder o lideresa de nuestra propia candidatura a una persona que no confía en nosotras. O sea, que es todo alucinante. O sea, ¿no? Que nosotras pensábamos llegar al ayuntamiento como para
a ver, sacar la corrupción, hacer una auditoría, poner patas arriba aquello y hacer una gestión completamente diferente de la ciudad, y nos encontramos con que nuestra alcaldesa o la lideresa de nuestra candidatura lo primero que dice es: voy a poner aquí a mi sobrino, voy a poner aquí a esta señora que está con Aznar, voy a repartir las concejalías como a mí me parezca, y bueno, olvidaros de una organización que pueda de alguna manera dar soporte y controlar ahora Madrid. Y fue como, pero bueno, o sea, ¿dónde hemos caído? ¿Qué hacemos ahora, no? Perdona. Bebe. No, sí. Soporte y control, sobre todo control de abajo arriba, ¿no? Unas cosas que... O sea, el programa es una... Bueno, iba a volver a Heidegger, pero bueno. El discurso del rectorado. Heidegger Pero vamos a y ahora dejar. Madrid el tienen programa es tienen una vectores. serie de ideas que se le ha ocurrido a una serie de gente, pero que no es vinculante. Sí, un catálogo de sugerencias, ¿no? Fue la definición. Un catálogo de sugerencias. Queremos ampliar e incluso el otro día hablaba con un colega que es funcionario del ayuntamiento, y le pregunté: oye, ¿vosotros qué esperabais que hiciéramos? Porque él no era de nuestro grupo, aunque luego, bueno, pues fue leal con el proyecto, ¿no? Y me dijo: hombre, que cambiarais la organización, que dejara de ser tan vertical, que hicierais una junta de gobierno donde todo el mundo estuviera, todos los concejales, no solamente los concejales de área, y sobre todo que tuvierais un programa, porque el programa que teníais era muy bueno, pero es que no teníais estrategia ni plan de gobierno. Entonces, claro, dices, pues tiene toda la razón. ¿Por qué no lo tuvimos? Porque no pensábamos ganar, pero si el primer mes nos hubiéramos puesto las pilas a eso, yo creo que hubiera salido. Pero claro, toda la consigna era no hacer nada. Pero Oye, hace poco... Ay, perdona. no, yo simplemente decía, más allá de la cuestión, digamos, de intrahistoria, ¿cuál es el objetivo del libro para ti? O sea, ¿con qué intención has escrito el libro? Aparte para dar un testimonio de unos sucesos históricos, porque son históricos, antes hablábamos de Hegel, ¿no? El sentido histórico. ¿Cuál es el objetivo, digamos, para futuras personas de todos los ámbitos posibles que puedan verse en un jaleo semejante alguna vez en su vida? Primero, el primer objetivo era abrir una reflexión sobre el tema. O sea, si tenemos en cuenta que quedan candidaturas municipalistas por ahí, ¿no? Entre otras la de Barcelona, la de Zaragoza, la de Cádiz, la de Jerez, la de Santiago de Compostela, la de Oviedo, que ya tienen 2 legislaturas detrás, una en el gobierno y otra, algunos en la oposición y otros en el gobierno, como es la de Barcelona, abrir una reflexión y animar a los otros compañeros y compañeras a plantearse el problema. O sea, a que no cayera en saco roto, como de fue una experiencia fallida y nos olvidamos, sino abrir una reflexión. Ese era el objetivo número 1, que, bueno, no sé si lo voy a conseguir. Ahora estamos haciendo una investigación, bueno, vamos a ver. Y el segundo era llamar la atención sobre cuáles son los cuellos de botella de la gestión municipal, desde una plataforma municipalista. O sea, ¿qué te vas a encontrar si llegas al ayuntamiento y gobiernas? Pues te vas a encontrar problemas inmobiliarios, guerras culturales, problemas de servicios sociales y de rentas sociales y de un montón de la población que es que no puede vivir con el salario que tiene. Te vas a encontrar problemas de gestión con los funcionarios. Vas a necesitar ayuda para, si quieres hacer centros sociales, ocupados, no ocupados, cedidos. Te vas a encontrar con problemas de cesión de locales y de espacios. Te vas a encontrar con el problema de la colaboración público-privada. Te vas a encontrar con el problema de la participación. ¿Qué haces con los ciudadanos para que participen y no solamente te voten cada 4 años? Todos esos problemas que son los que un poco he ido metiendo en el libro, ¿no? No solamente la experiencia, sino tenemos que tener un plan. A ver, yo no pienso que vaya a volver nunca jamás a semejante cosa. Pero vosotros, hay que tener un plan. O sea, si yo quiero fomentar la participación, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué problema voy a tener? Porque no va a ser tan fácil. La estructura municipal no te permite la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Vas a hacer foros, vas a hacer juntas de buen gobierno. O sea, ¿cómo vas a enfocar los problemas de la vivienda? ¿Vas a hacer vivienda
pública o vas a seguir con las promociones con las que te encuentres. ¿Qué vas a hacer con la comunicación? ¿Vas a lanzar una campaña de comunicación con los periódicos actuales? ¿Vas a poner en marcha un medio de comunicación propio del ayuntamiento? ¿Vas a hacer una red social? ¿Entiendes? Ese es un poco el segundo objetivo, ¿no? Pensemos lo que nos ha pasado, dónde hemos tenido los problemas y si hipotéticamente en un futuro, no digo en el 23, pero 23 y 4, ¿cuántos son? 27 o en el 31. Hay plataformas municipalistas que sepáis que tenéis que tener un plan estratégico en todos estos puntos. Claro que de aquí a 8 años la cosa puede cambiar, pero no va a cambiar tanto como para que esos problemas desaparezcan. Pues con esta apelación yo creo... Y esa experiencia que hemos tenido, yo quisiera que sirviera para un futuro, ¿no? Bueno, pues si pueden, lean Activistas en Cibeles, que es la mejor manera de observar y compartir la reflexión que Montse Galcerán ha hecho y que ha plasmado en ese libro. Nos avisan desde producción de que ya llevamos más de una hora charlando, así que hay que dar paso a nuestra sección. Nos hubiera gustado hablar de muchas más cosas, teníamos cosas sobre Gadamer que se nos ha quedado en el tintero, bueno, en fin, un montón de cosas más, pero así es, hemos estado muy cómodos. Y ahora nos toca una sección que a todos y a todas nos gusta mucho, que es la Biblioteca de Carballo, que hoy solo vamos a tener una persona que recomiende y desaconseje, si es que recomienda y desaconseja, y pasamos a esa sección. Bueno, pues regresamos con nuestra sección La Biblioteca de Carballo, que como sabéis pues consiste en recomendar o desaconsejar un libro que se sacaría de la Biblioteca de Carballo en el caso de que se desaconseje para calentar la chimenea de la casa, o en el caso de que se recomiende, devolveríamos a los anaqueles de dicha librería. Hoy, como es un programa distinto en el que solo tenemos una invitada, solamente vamos a pedirle que ella sea la que aconseje y desaconseje libros. Así que, Monse, todo tuyo. Primero, si te parecen los que recomiendas, para empezar por la parte positiva. Pues para recomendar me he traído el de Bell Hooks, El feminismo es para todo el mundo, que me parece un libro muy interesante y muy oportuno. Bueno, además es un libro, pues estuve pensando así, pues un libro de estos clásicos de filosofía y tal y cual, pues ese es un libro, vamos, muy fácil de leer, corto, pero muy interesante porque yo creo que plantea, además en el debate que hay actualmente con todo el tema del feminismo, de los feminismos, de las mujeres y tal, esta idea de que el feminismo no es una cosa de mujeres, ni es una cosa contra los hombres, sino que los feminismos lo que defienden son derechos para todo el mundo. Y ahí, pues claro, incide mucho en todo el tema de los cuidados, el tema de la vida, el tema del cuerpo, el tema de la marca de género. O sea, me parece muy, muy, muy interesante. Luego ella, sabéis que es una autora afroamericana, entonces trabaja también sobre el tema de la raza. O sea que, bueno, me parece un libro apto para todos los públicos y que además incide en una problemática muy del momento. Y lo de los libros para desaconsejar, la verdad es que lo he estado pensando, porque no me gustaba mucho la idea. La encuentro un poco como, no sé, como de censor, ¿no? Como de la censura antigua. Y lo de la chimenea, desde luego, ni hablar, ¿eh? O sea, es metafórica, es metafórica. Eso de quemar libros, vamos, que ni se os ocurra. Pero luego le he dado alguna vuelta y he pensado en algunos libros. Y tengo dos propuestas. Una, las novelas de Corín Tellado, que ya sé que igual mucha gente no sabe ni que existió, pero eran unas novelas, unas novelitas de estos, bueno, como de estos pequeños que se vendían en los kioscos y que eran novelas de amor, que claro, todas las adolescentes de finales de los 50-60 leíamos ese bodrio. Por supuesto, eran relaciones amorosas, heterosexuales, siempre él, ella, te quiero, te adoro, no sé qué, con el modelo típico de lo que es el varón, la chica, y prácticamente siempre con final feliz. Ya había como dos modelos. Uno eran novios y todos los avatares que les pasaban hasta que se casaban y terminaba la novela. O el otro se acababan de casar y entonces había todo un montón de infidelidades y no sé qué, no sé cuántos,
hasta que se reconciliaban, porque como el divorcio no estaba permitido, no podía haber un final así. Y claro, yo creo que el mal que hicieron estas novelas en la subjetividad de las chicas de la época, menos mal que nos lo debimos quitar de encima con el 68, pero era una cosa horrorosa. Esa era una. Y luego el otro era el panfleto contra el todo de Sabater. Yo sé que eso puede también suscitar ampollas porque, bueno, Sabater es un gran autor y un ensayista reconocido, pero este libro, el panfleto contra el todo, que es un libro que tiene varias ediciones además, y que supongo que pues, algunos de los oyentes o espectadores lo tendrán o lo habrán leído, es un libro para mí muy falaz, muy engañoso. Porque, claro, es un libro que forma parte de esta especie de diatriba iconoclasta de los años 70 contra el todo, ¿no? Contra estas grandes ideas de justicia, Estado, poder, bien común, ¿no? Todas estas grandes ideas. Y entonces, desde ese punto de vista, con un lenguaje muy duro y situándose él, que se sitúa en la época como uno de los seguidores de Agustín García Calvo y desde una perspectiva anarquista y tal, pues te lo hace como simpático. Pero claro, cuando ahondas en el texto se nota, por un lado, un profundo desconocimiento de los autores que trata, o sea, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, o sea, los ha leído muy por encima, bueno, al menos en aquella época, igual después no, cuando escribió ese libro. Y luego una especie de pretensión de acabar con todo menos conmigo mismo. O sea, yo y casi diría en mi circunstancia, o sea, porque yo soy el que digo la verdad de todo eso, que todo es mentira, pero lo que yo digo no. Y claro, a mí no solamente no me atrae ese tipo de pensamiento tan absolutamente, podríamos decir, individualista en el sentido más absurdo del término, sino que además no hay ninguna sensibilidad para el carácter interdependiente de los seres humanos. La ecodependencia, la interdependencia, la reciprocidad, el que ninguno de nosotros se ha parido a sí mismo, vamos. Que es que todos somos dependientes de todo lo que nos rodea. Entonces, el olvidar esa dimensión, todo es una mentira y yo solo tengo la verdad, pero yo casi como creador de mí mismo, prescindiendo de todas estas relaciones que son las que nos constituyen, me parece que lleva al lector por un camino pues que sin salida, porque ahí te mueves en una especie de atolladero, es que no tienes salida, ¿no? No puedes creer en nada, solo puedes creer en ti y tú eres como una especie de ameba flotando por ahí. Entonces, un Stirner un poco de saldo, resumidito, ¿no? Claro, porque es de ese ambiente, en cierta medida forma parte también del ambiente de los nuevos filósofos de los años de finales de los 70, ¿no? Ese ambiente como tan crítico, iconoclástico, tan duro, pero yo la verdad no me parece un buen libro, lo cual no quiere decir que Sabater no tenga otros libros que sí que merecen la pena, pero este yo lo desaconsejaría, o al menos que quien lo lea que sepa que le va a dar muchas vueltas a la cabeza para acabar diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pero aquí ya hemos dejado claro fuera de cámara que somos fans del Sabater que escribe sobre las novelas de su infancia, por ejemplo, ¿no? Por decir algo positivo. Bueno, Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Monse. Espero que hayas estado cómoda. Desde luego nosotros hemos estado muy cómodos en esta conversación. Hoy hemos hablado de filosofía, hemos hablado de peripecias vitales, hemos hablado de militancia, hemos hablado de la vida en general y de la literatura y el conocimiento en particular. Como siempre, agradecer a la librería Sin Tarima que nos haya vuelto a ofrecer su espacio y ahora nos llega la sección de El Librero, que hoy será Librero Recomienda. Muchas gracias, Monse, y hasta el próximo programa de La Luz del Pasillo. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. A ti. Y nada, veremos a ver qué efecto va a tener en los oyentes y espectadores, que esperamos que sea buena. Esperemos. El Librero Recomienda. Hola,
Soy Benito, trabajo en la librería Sin Tarima de la calle Magdalena 32 en Lavapiés y quería aprovechar para recomendaros un par de libros. He pensado recomendaros 2 libros que andaban un poco perdidos estos últimos años y que ahora, de una forma u otra, podemos volver a descubrir. El primero es esta novela. El autor es argentino, Roque Larraqui, lo ha recuperado la editorial Fulgencio Pimentel, lleva muchos años agotado. Cuenta lo siguiente, es el diario de un doctor que trabaja en un sanatorio psiquiátrico cerca de Buenos Aires a principios del siglo XX. Y va contando que de repente el director del hospital convoca a todos los médicos para hacerles una propuesta bastante delirante. Dice que ha leído en un tratado de la época de la Revolución Francesa que un médico de entonces afirma y sostiene que cuando la cabeza es guillotinada mantiene unos 8 segundos de conciencia. Este director del hospital les propone a todos los médicos hacer un experimento que tiene mucho que ver con eso. Todo se va complicando, todo se va volviendo cada vez más delirante y es muy divertido. A la vez este médico también cuenta sus amores imposibles por la implacable jefa de enfermeras del hospital. Es una delicia. El segundo que os quería recomendar es este libro, El responsable de las ranas. Anagrama lo publicó en el año 1990 y lo mantiene afortunadamente en catálogo. Cuenta la historia de alguien que trabaja de forma como muy a la sombra en una pequeña editorial de medio pelo, haciendo trabajos imposibles, pero que quiere tener una vida idealista, romántica. Y un día, viendo la televisión, se enamora perdidamente de una escritora y se lanza y le propone huir juntos fuera de la ciudad, fuera del mundanal ruido, e inventarse una especie de vida maravillosa, romántica y bucólica. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Está escrito maravillosamente bien, con un estilo que parece como muy ligero, pero te va dejando cargas de profundidad. Eso es todo. Creo que lo podéis divertir. Os podéis divertir muy bien con los dos. Leed estos u otros libros, pero seguid leyendo, por favor.